Star Stop, que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible y todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho, 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad. Quiero dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. El general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, ex asambleísta, ex alcalde de Quito. El periodista internacional Jorge Ortiz García y el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad. Les invitamos para hacer reflexiones sobre el momento que está viviendo el país en materia de seguridad, con el estado de excepción que vivimos al haberse decretado conflicto armado interno e identificar a grupos terroristas. Y desde este lunes y hasta este jueves, la presencia en Quito de una delegación al más alto nivel de los Estados Unidos, presidida por Christopher Dodd, un reconocido político, hoy asesor presidencial especial para las Américas, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lamberg, y que se encuentran en el país. Ayer ya tomaron contacto con el presidente Noboa en las próximas horas. Por seguridad no se sabe cómo y en qué condiciones. Tiene prevista esta delegación reuniones con ejecutivos de la justicia ecuatoriana, de la fiscalía, de otros sectores importantes. Con una circunstancia, en la Asamblea Nacional existen para trámite, y no sabemos cómo se va a pronunciar, al menos 2 acuerdos que al final del gobierno anterior fueron aprobados. El uno, el denominado Ship Raider, relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, y el otro, el acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas. Y este es importante, en donde se permite, este acuerdo, la presencia temporal, es importante recalcar, la presencia temporal de militares y altos funcionarios americanos en territorio ecuatoriano para realizar algunas actividades. Con una circunstancia, en esa constitución cuestionada de Montecristi 2008, se puso en el artículo 5 de la Constitución que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Pero ¿qué hacemos en el Ecuador? Si un país con una débil institucionalidad, sin recursos, si no apelamos a la ayuda, y no solo de Estados Unidos, de otros países como la Unión Europea, pero fundamentalmente de Estados Unidos, que contribuyera sustancialmente en el conflicto de décadas en Colombia, primero con el Plan Colombia, luego con el Plan Patriota, con miles de millones de dólares de ayuda para poder enfrentar ese conflicto. Con estas consideraciones, general Paco Moncayo, ¿cómo entender esta presencia al más alto nivel de la misión americana y estos 2 acuerdos que estén en manos de la Corte Constitucional? Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con Jorge, con Wagner. Un saludo afectuoso a los compañeros de panel. Estoy observando que se repite la misma rutina que con el presidente Lasso. Llegaron las más altas autoridades, hicieron aquí varios eventos, en fin,
el presidente Lasso se entusiasmó, el Ministerio de Defensa hizo un plan que no le quisieron llamar Plan Ecuador para que no se asemeje al Plan Colombia. Viajó el presidente Lasso a los Estados Unidos con un optimismo que se demostró que no tenía ningún fundamento. Y al final, cero ayuda al Ecuador. Esperemos que ahora no pase lo mismo, que todo lo que estamos escuchando se revierta, no en una ayuda, Miguel. Estamos hablando de una amenaza transnacional. Estamos hablando que al territorio ecuatoriano le han convertido en una plataforma de sus perversos negocios. Las mafias europeas de los Balcanes, de Italia, los cárteles mexicanos, los GDOs colombianos. Se tiene noticia, además, de que estarían presentes ya elementos de esta organización terrible que es Comando Capital brasilera y del grupo de Aragua de Venezuela. O sea, ¿qué ha pasado? Que se debilitó tanto este Estado que por una lógica geopolítica de que el poder se expande hacia las zonas de menor resistencia, vino el crimen organizado a hacer base en el Ecuador para sus perversos negocios. En el informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Combate a la Droga y al Delito, está clarísimamente expresado cómo estos grupos han enviado al territorio nuestro representantes para que gestionen el negocio, la empresa, porque para ellos esto es en nuestro territorio. Entonces, esta primera consideración ya nos hace ver que no es un tema de los ecuatorianos solamente y que no estamos pidiendo no sean malitos, señores norteamericanos o cualquier país que sea, no sean malitos, ayúdennos, ¿no? Asuman su responsabilidad. Segundo punto, de acuerdo a los propios informes de la UNODC, ha crecido el consumo de la cocaína en Norteamérica y en Europa. Lo que es más, se ha ampliado también hacia el África y Australia, en fin. En cualquier ecuación económica, oferta y demanda son causa y efecto. Entonces, si no hubiese esta demanda de la cocaína en el supuesto caso, hipotético por supuesto, nadie estaría sembrando arbustos de coca ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Colombia. Es hora de que asuma la responsabilidad porque es un problema, vuelvo a decir, transnacional. Tercer punto, el problema no es ecuatoriano. En el Ecuador no producimos arbustos de coca, en el Ecuador no producimos pasta de coca, en el Ecuador no producimos clorhidrato de cocaína. Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, el segundo es el Perú, y por supuesto, el Ecuador se ha convertido, como he dicho, en la base de operaciones para la exportación tanto de el crimen organizado colombiano como peruano. Vengo diciendo e insistiendo en esto hace mucho tiempo. Si no hay una política común de seguridad, por lo menos en el área andina, va a ser muy difícil que el Ecuador solo combata al monstruo de 1000 cabezas que es el crimen organizado internacional. Termino diciendo que hace pocos días, cuando se produjo el problema del Canal 10, en fin, las autoridades peruanas decían que están fortaleciendo, reforzando la frontera para que el Perú no se contamine del problema ecuatoriano. La verdad es que los ecuatorianos estamos contaminados del problema colombiano y peruano. No hay que olvidarse también que las armas que se encuentran en manos de los delincuentes, muchas de ellas son de origen peruano. Entonces, bienvenida a la cooperación. Estamos hablando
desde inicios de esta década de que se necesita una seguridad cooperativa. Se creó inclusive el Consejo Suramericano de Defensa, entendiendo la naturaleza de la amenaza, pero cerró. En fin, es hora de dar pasos firmes. No estamos pidiendo ayuda, no sean malitos, cumplan con sus obligaciones, acepten la parte de responsabilidad que tienen y hagamos pues un plan conjunto de seguridad cooperativa para ver si así podemos salir adelante. Bienvenido al periodista Jorge Ortiz. Jorge, ¿cómo ves este panorama y la presencia, por un lado, de esta misión al más alto nivel de Estados Unidos y la necesidad de articular y viabilizar estos acuerdos? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación, general Moncayo, general Bravo. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que estamos viviendo una época especial, muy especial en el Ecuador y en el mundo, pero sobre todo en el Ecuador. Allá por el siglo XIX, Otto von Bismarck, el famoso canciller de hierro, que fue el forjador de la unidad alemana, tuvo una expresión que creo que es muy válida para los tiempos actuales del mundo entero y muy particularmente del Ecuador. Y digo, estamos viviendo unos tiempos en que los fuertes son débiles por causa de sus escrúpulos y los débiles son fuertes debido a su audacia. Y es eso. Mientras los estados nacionales, los países, los gobiernos, tratan de combatir las mafias utilizando los instrumentos legítimos que da la ley. Y eso obviamente los limita, porque hay que ser cuidadosos de los derechos humanos, de respetar los derechos de los insurgentes. Esos insurgentes, esos partícipes en el delito transnacional, como bien decía el general Moncayo, que es el narcotráfico, pues no tienen escrúpulos y atacan con toda la fuerza. Y entonces está ocurriendo lo del canciller Bismarck, ¿no? Los fuertes son débiles por sus escrúpulos y los débiles son fuertes por su audacia. En el caso del Ecuador hay un tema muy especial, además. El Ecuador se ha vuelto un país en el que hemos visto en los últimos años cómo el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza. Ese principio enunciado sobre todo por Max Weber de que el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza. Es evidente que en el Ecuador, si alguien no tiene capacidad de respuesta frente a una amenaza fuerte, este momento es el Estado ecuatoriano. No sé, los general Moncayo y Bravo conocen este tema muchísimo más que yo, pero hay quienes desde el mundo civil tenemos la sensación de que cuando terminó el conflicto con el Perú en 1998, con la firma del acuerdo de paz, había que reconfigurar las Fuerzas Armadas, cambiarles su tarea primordial. El Ecuador, cuando nació como país en 1830, en mayo, nos separamos de la Gran Colombia, ya estábamos en ese momento en guerra con el Perú, había empezado una guerra con la Gran Colombia por límites. Y entonces el Ecuador, desde que nació, ya nació con guerra y vivió toda su vida mirando hacia el Perú como la fuente potencial de problemas, de inestabilidades, de conflictos. Se acabó el conflicto en 1998 y en ese momento hubo una urgencia, una angustia, y ya ha transcurrido un cuarto de siglo enterito, de reenfocar las Fuerzas Armadas y en general las fuerzas de seguridad hacia la seguridad interna. Porque aquí, con ciertos movimientos, como por ejemplo los movimientos indígenas que atacaron Quito, ayudados por sectores políticos interesados en generar el caos, pues es evidente que en este momento los problemas de seguridad del país, más que externos, son internos. Y no sabemos si las Fuerzas Armadas, el Moncayo y el general Bravo nos lo dirán con mucha más claridad de lo que puedo mencionarlo yo, nos dirán si es que están capacitadas para mantener la seguridad interna, para reasumir el monopolio del uso de la fuerza que evidentemente hemos perdido. Cuando hubo los dos levantamientos indígenas se vio que no, que todavía no estaban las Fuerzas Armadas reconfiguradas. Y la explicación frecuente era: nosotros no estamos preparados para este tipo de conmociones. Ese es un problema de la policía, y la policía evidentemente estaba desbordada. Con el narcotráfico nos pasa hoy lo mismo. Evidentemente estamos desbordados. Y evidentemente el Estado ecuatoriano ha perdido el monopolio del uso de la fuerza y debe recuperar. Los Estados Unidos, a su vez, han tenido a lo largo de su historia una serie de desfallecimientos hacia el aislacionismo. Lo tuvo, por ejemplo, al terminar la Primera Guerra Mundial.
terminó la Guerra Mundial en 1918, y tanto por una falta de vocación imperial ese momento del presidente Woodrow Wilson, como por la peste de gripe española, la epidemia de gripe española, los americanos replegaron rápidamente sus soldados. Y ese país que había ganado la guerra, que había sido decisivo en ganar la guerra, se replegó. Se olvidó de un compromiso mundial, de una obligación mundial planetaria que tienen las grandes potencias, y eso permitió que la década siguiente, la de los 20, fuera la década turbulenta que tuvo el mundo. Desde Hitler, Mussolini, Stalin, todos los grandes dictadores que lanzaron al mundo a la peor de sus guerras, la de 1939, con 55 millones de muertos. Creo yo que también en algún momento los Estados Unidos se desentendieron de América Latina. Fue sobre todo a partir, creo yo, de la dictadura chavista en Venezuela. Los americanos dijeron, si ustedes quieren tener ese tipo de gobiernos, pues ténganlas, no es nuestro problema. Hoy como que los Estados Unidos, con el presidente Biden, antes con el presidente Obama, no con el presidente Trump, que era un hombre que no entendía las sutilezas y las complejidades del mundo internacional, los Estados Unidos como que reasumieron su papel de potencia global, que tiene responsabilidades en el mantenimiento de la paz global. Hoy los Estados Unidos no tienen un problema dramático con la cocaína. El problema dramático de los Estados Unidos hoy es el fentanilo. Los americanos hoy tienen un problema interno porque el fentanilo se produce ahí o viene de la China, pero no es un problema de la cocaína. Sin embargo, creo yo que es un reconocimiento de su obligación global como potencia, pues tratar de asegurar que el crimen organizado no se apodere de extensos territorios del continente americano, en este caso del Ecuador. Los Estados Unidos siempre sintieron que tenían un papel tutelaje sobre el continente americano. En 1823 hubo la famosa doctrina Monroe, ¿no? de América para los americanos, al cual durante la Segunda Guerra Mundial el presidente Franklin Roosevelt le agregó un corolario, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, según la cual cuando hay un peligro serio, grave, existencial para el continente como un todo, los Estados Unidos se sienten obligados a adoptar un papel de tutelaje. Yo creo que este momento, como bien decía el general Moncayo, no es que señores americanos no sean malditos, ayudan. Es una obligación transnacional, es una obligación de las grandes potencias participar en el mantenimiento de la paz global. Pero además sí es un gesto del excepcionalismo, del idealismo que ha caracterizado la historia de los Estados Unidos, ayudar al Ecuador para que este momento que tiene esta amenaza existencial, porque es una amenaza existencial, tenga los instrumentos para defenderse, para que el Estado ecuatoriano recupere el monopolio del uso del poder. Ahora, mi pregunta, y con eso concluyo, es, el general Moncayo dijo bien, algo pasó en el gobierno de Guillermo Lasso, que no se concretó una ayuda ofrecida, prometida, comprometida. Y hubo la sensación de que a lo mejor las instituciones ecuatorianas, sobre todo el poder militar, no estaba en condiciones de utilizar, por ejemplo, la tecnología que podían proveernos los americanos como para hacer una lucha más eficiente, más eficaz, de más resultados contra el crimen organizado. Me quedo con esa duda, ¿qué pasó? Y me interesa no por saber qué pasó entonces solamente, sino por saber si nos va a volver a pasar, que los americanos nos puedan ofrecer una tecnología de punta muy avanzada para que así luchemos contra un peligro transnacional como es el narcotráfico, pero nuestras fuerzas de seguridad no estén en capacidad, por conocimiento, por experiencia, de usar adecuadamente esa tecnología para obtener los resultados esperados. Gracias, Miguel. General Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad en el gobierno del presidente Lasso, ¿cómo ve esta perspectiva de ayuda con la presencia de esta misión de alto nivel que demuestra la preocupación, no podía ser de otra manera, y los dos acuerdos que fueron firmados en la administración anterior? Buen día, General Bravo. Buenos días, Miguel. Un saludo y un abrazo fraterno a mi general Moncayo y a Jorge. Yo creo que son temas de actualidad y lo fundamental es que lo tenemos que preguntarnos ecuatorianos es ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que mucho de la culpa de lo que nos está pasando es nuestra Constitución, que nos dejó atadas las manos, especialmente en el ámbito internacional. Lo decía mi general Moncayo,
el artículo no permite que haya bases extranjeras. Ahí hay que aclarar bien que nunca estuvo una base extranjera en el Ecuador. Hubo un FOL, un puesto adelantado administrativo logístico. Quien tenía el control era la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero, Miguel, y a quienes nos escuchan, la violencia y el crimen y el enraizamiento del crimen organizado ahí creciendo en el Ecuador, y no hemos hecho lo que teníamos que hacer durante mucho tiempo. Y hablar de eso ya es historia. Pero durante el gobierno del presidente Lasso se declaró 3 amenazas a la existencia del Estado. No al gobierno del presidente Lasso, ni al gobierno del presidente Noboa, ni al del presidente Moreno. La existencia del Estado. Porque dice que necesitamos, del artículo 3 de la Constitución, necesitamos tener una cultura de paz. Una seguridad integral que nos permita vivir en democracia y libre de corrupción. Y hoy creo, inclusive con las raíces de la narcopolítica, que la democracia está en juego. Y al estar la democracia en juego, quiere decir que lo que está pidiendo el presidente Noboa, y se ha pedido todo el tiempo, es la unión nacional. Pero estas amenazas, ¿qué significan? Significan que el crimen organizado, hoy terroristas, porque están haciendo actos terroristas, tienen el poder suficiente como para enfrentarle a las fuerzas del Estado. De ahí se capturan 100 armas, fusiles, no pistolas, fusiles. Ya creo que vamos capturando como unos 500 armas, quiere decir que el recurso económico que tienen estas mafias que existen en el Ecuador es demasiadamente fuerte como para enfrentarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Analizar el poder nacional, porque ya sabemos que estos delincuentes y estas grandes mafias y los carteles, que lo ha dicho Miguel Moncayo y Jorge, que no son nacionales, que es supranacional, que es un problema mundial, tienen el suficiente recurso económico. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este caso que debe ser de estudio, ya no solamente en América, sino a nivel mundial? Porque le hemos hecho y le hemos declarado la guerra al narcotráfico y al crimen organizado. La guerra, no el combate normal que se realiza y lo hacen todos los países. Hoy está declarado un conflicto interno. Y por lo tanto, si nosotros analizamos cuál es el poder nacional, analicemos qué pasa en la parte política. Todavía no logramos un consenso político como el que se hizo en 1995, creo que Jorge y mi general lo conocen muy bien y todos, donde todas las fuerzas políticas fortalezcan ese poder político para enfrentar a este enemigo de una sola forma. Estamos con una crisis económica. Entonces, si nosotros el año pasado, o en el periodo del presidente Lasso, se capturaron cerca de 600 toneladas de droga, que en el nivel internacional son cerca de 30,000 millones de dólares. Es un presupuesto anual del Estado ecuatoriano. Entonces, estamos en capacidad para enfrentar ese poder económico que no es de las mafias de lo que capturamos. Ayer se capturaron más de 20 toneladas de cocaína, pero esos recursos son de alguien. Es de un poder supranacional. Y ellos tienen muchísimos recursos. Entonces, desde mi punto de vista, diríamos que estamos nosotros con una economía de 1 y el enemigo, en este caso, híbrido, como son estos terroristas y crimen organizado, estaría en 10, o quién sabe, 100 más. Nos han lavado el cerebro con la Constitución de que los derechos humanos, que la autonomía, que no podemos tener bases, que no nos dejemos de ayudar. Y los ecuatorianos también estamos pensando en que los actos de terror nos van a encerrar. Entonces necesitamos fortalecer el poder psicosocial de los ecuatorianos, así como cuando vimos en el 95 en la Plaza Grande el apoyo al gobierno. Así tiene que ser el apoyo actual. Y el poder, que lo acaba de decir Jorge, el poder militar y el poder policial, que es el brazo armado del Estado para hacer el uso legítimo de la fuerza. Si algunos gobiernos decían que durante 10 años le dieron cerca de 1.200 millones de dólares a las Fuerzas Armadas para fortalecerle, es decir, 120 millones por año, que no servían ni siquiera para el mantenimiento de lo que teníamos. Hoy tenemos las capacidades, desde mi punto de vista, estratégicas de Fuerzas Armadas, no más allá de un 30%. Y digo las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas, y peor las capacidades operativas de la Policía Nacional. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a la corresponsabilidad, lo han dicho los dos contertulios de hoy en la mañana, de quiénes son los causantes de nuestros males. Y nuestros causantes de nuestros males, yo siempre he dicho que si eliminamos posiblemente
plantaciones de cocaína en Bolivia, en Perú y en Colombia, en los puestos, claro, Colombia primero, Perú segundo y Bolivia tercero en la producción de cocaína, posiblemente tendríamos un país mucho más de paz. Entonces hay una corresponsabilidad. ¿Dónde aprendieron nuestros terroristas criollos todas esas técnicas de ahorcar, de volar cabezas, de poner coches bombas? Son de los grandes carteles de la droga. ¿Dónde están esos grandes carteles de la droga? En México o en Europa, ¿cierto? Entonces hay una corresponsabilidad. Y hay algo que es interesante para el fortalecimiento de este poder nacional, Miguel y señores contertulios y quienes nos escuchan. La Declaración de Seguridad de las Américas de octubre del 2003 y habla de que las amenazas, las preocupaciones y los riesgos son multidimensionales. Y en el capítulo 3, en compromisos y acciones de cooperación, habla mucho acerca de qué es lo que nos está pasando a nosotros con la droga, con el crimen organizado. Y en el numeral número 27 le está dando la misión, que como bien decía Miguel Moncayo, no es que tengan la bondad, ayúdennos, que nosotros somos muy débiles. Está hablando de que va a haber, y permítame leer, dice, reafirmamos que la cooperación multilateral, todo América, basado en la responsabilidad, o sea, la corresponsabilidad compartida, la integridad, el equilibrio y la confianza mutua y el pleno respeto a la soberanía de los estados, es esencial para hacer frente al problema mundial de las drogas y los delitos conexos. Ahí está la obligación. Ahí está la obligación de todos los países de América. Entonces, cuando estamos en un ataque, Miguel, señores que nos escuchan, ante el Estado ecuatoriano, ante los 17 millones de ecuatorianos, quiere decir que nosotros tenemos que pedir la corresponsabilidad de todos aquellos que están causando de una u otra forma nuestros males. No es que ellos tengan la culpa. Nosotros, por haber dejado desinstitucionado al país, por haberle debilitado ese poder nacional y fundamentalmente en esta lucha el poder de Fuerzas Armadas, somos también responsables. Pero también hay que poner la mea culpa. En la defensa del Estado son dos las instituciones que funcionan, Miguel. Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, hoy se está haciendo una ofensiva y tiene que haber una ofensiva, así como la estamos haciendo aquí en el territorio para luchar contra los terroristas, y que felicito a Fuerzas Armadas y Policía por el trabajo que están realizando, los resultados que tenemos, que ojalá sean consistentes y a largo plazo. La ofensiva internacional. El presidente Noboa ya estuvo en las Naciones Unidas hablando del crimen organizado. Resultados. Se reunió ya la CAN para ver cuál es la responsabilidad y compartida que tenemos de las causas de nuestras amenazas internas y cuál es la posible solución que nos dan. ¿Cuál es el apoyo hoy de los Estados Unidos? Bienvenido, y como lo decía Miguel Moncayo, que se plasme. ¿Qué pasa con Europa? Sí, hay muchos convenios. Hoy, terminando la función, mi general lo conoce, teníamos relaciones con muchos países que nos ayudan, pero tiene que ser más puntual, más directa, y en este momento, Miguel. General Paco Moncayo, ¿cómo plasmar y ejecutar estos acuerdos, estos dos acuerdos que hoy están en la Corte Constitucional, a sabiendas de que si bien la Corte hace un control constitucional, hay que sopesar también la realidad del país? Tiene una incidencia, un dictamen de esta manera, en lugar de dilatar o impedir con argumento de la Constitución, artículo 5, simplemente no vamos a avanzar y va a quedar de nuevo en letra muerta al menos estos dos acuerdos que están en la Corte Constitucional, el uno para operaciones contra actividades marítimas transnacionales y el otro relativo al Estatuto de las Fuerzas. ¿Cuál debe ser el desarrollo de esto, general Moncayo? Bueno, en primer lugar, yo no dudo que la Corte Constitucional, este es un tema tan elemental, todavía más, cuando de una manera, yo creo que plausible, por su originalidad, por su audacia quizás, haber declarado que el Ecuador está viviendo una situación de conflicto armado no internacional, que en derecho humanitario es un CANI, ¿no es cierto? Ya no hay argumento que valga para que la Corte Constitucional pueda decir que la cooperación que se va a establecer en este tipo
operativos tenga nada que ver con bases. Además, hay que entender también el mundo de ahora. Hoy no se necesitan bases. Hoy son los satélites, los nanosatélites. Esos elementos tienen una efectividad inmensamente superior a pensar que tienen que ir soldados a ponerse en un sitio geográfico con instalaciones. Entonces, me parece a mí que el apoyo internacional tiene constitucional y legalmente todas las opciones para materializarse. Yo creo que el problema viene también por nosotros. Si no hacemos cambios nosotros, pero veo que está pasando. Mire, si tenemos la triste historia que hemos vivido, de que llegan gobiernos que consideran que las Fuerzas Armadas son el enemigo, que son el aparato represivo, en la vieja retórica marxista, que si Marx volviese a nacer, se asquearía de estos pseudo-marxistas. Pasamos 10 años con ministros antimilitaristas. Recuerdo que hubo un director de comunicaciones del Ministerio de Defensa que en sus redes sociales invitaba a debatir si necesita o no el Ecuador tener Fuerzas Armadas. Hemos debilitado al Estado, no solo a las Fuerzas Armadas. Si no recomponemos el Estado, por eso digo, el poder se expande hacia las zonas de menor resistencia. En los 60 años y más de guerra en Colombia, la institucionalidad del Estado no estuvo tan frágil como ha estado en el Ecuador en estos tiempos. Lo mismo podemos decir del Perú. Han tenido amenazas mucho más graves, más potentes, pero la institucionalidad. Ahora sabemos, por el informe Metástasis, que lo que dijo Pancho Huerta hace 15 años es una realidad. Él dijo, nos estamos convirtiendo en un narcoestado. La doctora Cubero, cuando fue a pacificar esa comisión a los centros carcelarios, ¿qué dijo? Hace 10 años le entregaron a los presos la gestión, la administración de las cárceles, para hablar en los términos que todos entendemos. Ahora sabemos que la función judicial estaba en gran parte cooptada por el crimen organizado, pero nos acordamos que hubo una consulta que se ganó fraudulentamente en la que se dijo que se iba a meter la mano a la justicia, y recordamos del concurso que se hizo para jueces de la Corte Nacional, en el cual a las personas más distinguidas en la entrevista le ponían 1, 2, 3 para que lleguen a la Corte los adictos, ¿cómo sería? Los amigos del gobierno. Nos acordamos la clase de fiscales que tuvimos. Nos acordamos del 30S. Se ha debilitado grandemente al Estado. Bien ha dicho Jorge, y esto hay que decirlo con mucha fuerza. En 1998 no hubo el liderazgo ni político ni militar que entienda el enorme cambio que era del Ecuador de antes y después de la firma de la paz. Debo decirlo todavía más, porque en la academia esto venimos debatiendo tanto tiempo. No hubo ni en la clase política, ni siquiera en la academia, una visión clara de lo que era el cambio de siglo. Cuando hablaba Jorge, por ejemplo, del cambio de posición de los Estados Unidos, obviamente, mientras hubo Guerra Fría, mientras hubo movimientos subversivos, mientras Cuba tenía un poder para expandir la revolución apoyado por China, por Rusia, los Estados Unidos sí estaban preocupados por América Latina. Pues ahí sí valía la frase de que América para los americanos, ¿no es cierto? Se acabó la Guerra Fría y comenzaron en los propios centros
académicos de los Estados Unidos a decir que los militares ya no son necesarios. Y miren ustedes, con Colombia sí hubo un apoyo de miles de millones. ¿Por qué? ¿Sería por las FARC? No, era por Chávez. O sea, Jorge es experto en esto. Y así son las relaciones internacionales más allá de las normas del derecho internacional, etc. Por otra parte, dice Wagner con mucha razón, la Declaración de México de 2003. Miren, para el terrorismo hay 11 convenciones internacionales, también de lo que yo he podido estudiar. Todo esto termina en la creación de más burocracia internacional. Vean en la OEA la cantidad de organismos alrededor de la corrupción, alrededor del terrorismo y la ineficiencia total. Yo por eso he pedido, como bien plantea el general Bravo, tenemos la necesidad de evaluar como política global, como política regional, ¿qué hemos hecho? No es que al Ecuador le están ganando la guerra, el crimen organizado, a las Naciones Unidas. Pero vean ustedes también, cambio de época, fin de la Guerra Fría, y vean ustedes a lo que ha quedado reducida a las Naciones Unidas, igualmente una burocracia ineficiente. Ahora peor todavía, el Consejo de Seguridad que podía funcionar con esto de la guerra, con Rusia y la OTAN y todo lo demás, está paralizado el Consejo por el derecho a veto que tienen. Miren, es un problema global. Nosotros lo que somos es simplemente víctimas y resultado de una situación que no está funcionando. Tenemos que hacer nuestra tarea, pero esperemos también que la gran tarea se haga en la organización internacional, que se fortalezcan los organismos multilaterales, porque por mucho que la hegemonía signifique ejercicio de un poder para mantener una estructura de paz, de cooperación, si no hay organismos multinacionales, si no hay organismos que permitan en derecho el funcionamiento, entonces la hegemonía se convierte en dictadura. Es una situación compleja, difícil. Aquí la clase política, si nos está escuchando, es como escuchar en inglés o en francés que tampoco hablan, pero si no salimos del déficit político de este país, si seguimos teniendo 280 partidos y movimientos con aventureros que se han apoderado de la política para alquilar el partido o el número para cobrar por las candidaturas, no vamos a salir adelante. Tenemos que hacer, y esa es la tarea del presidente Noboa, no pensar en las próximas elecciones, sino pasar a la historia, porque él tiene la oportunidad de pasar a la historia. ¿Va a pensar de aquí a año y medio o va a pensar de aquí para dejar su nombre bien sentado en la del Ecuador? Jorge Ortiz, ¿cómo implementar estos acuerdos? Están los documentos, está en la Corte Constitucional, como decía el general Moncayo, ojalá no haya allí una mala interpretación en medio de estas angustias que vive el Ecuador, en medio de un conflicto armado interno, haya un sesgo ideológico. ¿Cómo viabilizar estos acuerdos para que llegue la ayuda? Bueno, me imagino yo, Miguel, que en este momento eso es lo que debe estar negociando el gobierno ecuatoriano con las autoridades norteamericanas que están estos días aquí. Me imagino que estos días lo que van es a concretar procedimientos, plazos, fechas para que esa ayuda se concrete. Pero claro, para que se concrete esa ayuda es necesario que el Ecuador de alguna manera cambie su enfoque. Es decir, el general Moncayo y el general Bravo lo han dicho con mucha claridad, con mucha elocuencia y con el conocimiento que evidentemente ellos tienen y apuntan en esto. El Ecuador es también una víctima de este problema. El Ecuador no se causó este problema, este problema le vino de afuera, pero hemos sido cómplices. Nosotros por inacción
hemos sido cómplices de esto. Es decir, el general Moncayo se refirió a una serie de acontecimientos que ocurrieron y él se refería a los 10 años y medio del correísmo. Esos 10 años y medio se desmantelaron las Fuerzas Armadas, se debilitaron las instituciones, se afectó al Ecuador en su capacidad para defenderse de estas agresiones externas, se lo debilitó. Porque en el Ecuador, lamentablemente, hemos estado mucho más pendiente de la ley que de los ciudadanos. ¿Qué dice la ley? No qué dicen los ciudadanos. Por eso yo mencionaba la fase de Bismarck, ¿no? Hoy estamos en una época en que los fuertes son débiles por los fuertes son débiles por sus escrúpulos y los débiles son fuertes por su audacia. Nosotros hemos sido como Estado, hemos tenido muchos escrúpulos. ¿Qué dice la ley? ¿Hasta dónde se permite hacer cosas? Mientras que las bandas de narcotraficantes del crimen organizado prosiguió con enorme audacia y se han apoderado del país. Hoy sería el colmo que la Corte Constitucional se preocupara una vez más de la ley y una vez menos de los ciudadanos. Los ciudadanos en este momento deben ser protegidos, todos, ustedes, yo, todos los ciudadanos debemos estar protegidos porque esta es la prioridad del Estado. El Estado, ¿qué le tiene que dar al ciudadano? Primero que nada, seguridad. Seguridad en una comprensión integral del tema, pero empezando con esa seguridad física, la seguridad para que pueda trabajar, para que pueda estudiar, para que pueda producir, para que pueda emprender. Y en eso el Estado nos ha fallado. Por eso nos parecemos a un Estado, nos vamos acercando a un Estado fallido. Porque ¿qué más fallido puede ser un Estado que ha perdido el monopolio del uso de la fuerza? Y en el Ecuador está claramente perdido el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, yo creo que en este momento los ecuatorianos también tenemos que hacer una especie de mea culpa. Si nos ponemos a pensar que nosotros, como país, como sociedad, sacamos a la base de Manta, hemos puesto grandes limitaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía para actuar. Hemos permitido, por conveniencias políticas que ocurrieron durante esos 10 años y medio que mencionábamos, la entrega de las cárceles a los delincuentes. Entonces, no nos podemos quejar de lo que nos está pasando. Somos cómplices de nuestro propio destino y es un destino doloroso. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar también nuestra actitud. Para el cambio de nuestra actitud, obviamente, estamos ya en una situación de desventaja. Los cárteles, las fuerzas ocultas del crimen organizado, los grandes intereses financieros que están detrás de todo este negocio, nos han copado el país. Y tenemos que reaccionar. Hace pocos días, Diego Ordóñez decía que lo que falta en el Ecuador en este momento es un sistema integral. Eso significa eficaz, eficiente, operativo, de seguridad. Se les puede decir a las Fuerzas Armadas, señores, mano libre, operen, dentro de la ley, por supuesto. Pero ¿dónde? ¿Dónde están los focos del poder? ¿Dónde están los nudos de este problema? ¿Dónde está el centro de ese poder financiero que evidentemente está detrás y que se beneficia de la arremetida contra el Ecuador de los cárteles? Nos falta un sistema integral, un sistema de inteligencia absolutamente operativo. Creo que tenemos grandes deficiencias que nos hemos autoinfligido, que nos hemos causado a nosotros mismos. Creo que debemos reaccionar. Por empezar, esto que mencionabas, Miguel, de estas normas. El momento que en la Constitución y que en diferentes leyes se establecen impedimentos para que el Estado ejerza la fuerza, para que el Estado esté en capacidad de defender a los ciudadanos, para que las fuerzas de seguridad puedan efectivamente operar. El momento que se ponen esas limitaciones, lo que se está es abriendo el camino a los cárteles. Ya lo hizo bastante el gobierno del presidente Correa cuando suprimió la base de Manta, cuando abrió indiscriminada, estúpidamente las fronteras, declaró al país un país de fronteras abiertas. Y después cada una de esas decisiones que se hicieron en esos años, incluso según parece, pactos inconfesables con los cárteles, por lo menos de entendimientos y con bandas juveniles que se terminaron convirtiendo en brazos armados del crimen organizado. Si dejamos que eso ocurra una vez más, si en este momento vuelvo a Bismarck y lamento ser tan insistente en eso, si los fuertes, como debería ser el Estado, nos volvemos débiles por los escrúpulos, mientras los débiles se convierten fuertes por su audacia, pues no nos lamentemos de que el Ecuador se lo esté llevando el diablo. No estoy llamando a que se haga un salvador como el presidente Nayib Bukele, que permite cualquier exceso, que parece que se han cometido muchos. No,
hay que hacerlo dentro de la ley. El Estado no puede convertirse en terrorista, no puede proceder como proceden los terroristas. El Estado debe proceder dentro de la ley, pero con mano fuerte, con mano firme, y recibiendo el Estado, las fuerzas de seguridad, los jueces, los tribunales de justicia, todos los instrumentos necesarios para poder proceder, de manera que los fuertes no se conviertan en débiles por su exceso de escrúpulo. Jorge, a propósito de lo que señalabas, la época anterior, esos 10 años, un general de la policía me comentaba que cómo puede entenderse o explicarse que quienes fueron del Alfaro Vive Carajo tengan monumento en el Parque Julio Andrade. ¿Acaso eso no debilita la acción institucional de quienes se jugaron la vida? Y en contraste, ellos siguen hasta ahora, algunos siguen procesados por estas acciones. Sí, por supuesto que sí, está mal. Hacer una exaltación de quienes tomaron las armas, lo cual es ilegal, contra el Estado, contra el gobierno constituido, contra las instituciones, y elogiarlos, ponerles monumentos, está mal. Pero sobre todo lo que está mal es no enmendar esos errores. El Ecuador, seguramente por la ideología del presidente Correa y sobre todo de la gente que lo rodeaba, pues creyó que debilitar a las instituciones de seguridad del Estado era apto. Eso facilitaba la revolución socialista, eso permitía el triunfo de los insurgentes. Y lo que lograron es dejar indemnes a los ecuatorianos, que cuando hubo otra amenaza, en este caso el crimen internacional, el crimen organizado, nuestras fuerzas de seguridad ya no tengan la capacidad operativa para una respuesta inmediata. Pero eso es lo que debe cambiar, eso es lo que yo reclamo, que nos preocupamos más del artículo tal de la ley que de la seguridad de la gente. Nos preocupamos más de qué dice la convención tal, de cómo está viviendo la gente en Daulo, en Babahoyo o en Quito incluso, muerta de miedo, bajo riesgos, porque estamos cumpliendo normas legales y no dando seguridad a la gente, dándole seguridad a la gente, por supuesto, dentro de la ley. General Wagner Bravo, para que lo comente, en entrevista con Teleamazonas de este lunes, el presidente Noboa delineó de alguna manera lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer en el tema de seguridad. El Ecuador se ha vuelto una pieza clave dentro de la estructura y las rutas de estos grupos narcoterroristas, y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador, la región mejora. Ya los Estados Unidos lo está viendo así, ya Europa lo está viendo así, entonces hay mayor atención hacia Ecuador. ¿Qué esperaría que nos dé efectivamente Estados Unidos? Se necesita armamento, se necesita protección en fronteras, se necesita tecnología, entrenamiento también a nuestras fuerzas de orden. Y a la Corte Constitucional debe también pensar como ciudadanos, deben de pensar que lo que estamos viviendo hoy en día le está dando mayor paz a los ecuatorianos, y sería un retroceder en el caso de que nieguen este tipo de tratados, porque no será el único, habrán otros con otras naciones. Es obvio, General Bravo, que si hay el plan Fénix, como denominara el presidente Noboa, se necesita ayuda extranjera para esto. Es importante la presencia de esta delegación de alto nivel y que se plasme en esta ayuda. Es muy importante, Miguel, porque eso debería ser una especie de ejemplo para los otros países que yo decía que son corresponsables. Porque esto no solo hay que hacerlo con los Estados Unidos. Está Europa, nos hemos reunido cuando estaba en funciones con una delegación de la Unión Europea, de Bélgica y de todos los países que de una u otra forma son los receptores especialmente de la droga. Sí, también deberíamos hacer una ofensiva, como digo, con México. Pero, ¿qué dice la Constitución, el artículo 4, 16, 17 y 19 acerca de tratados internacionales? Lo que decía Jorge hace un rato, que todos los tratados internacionales que firma el Ecuador tienen que ser buscando el pro ser humano y buscando que los derechos de los ecuatorianos no sean conculcados. Y yo creo que, de lo que yo conozco, analizando estos convenios que están en la Corte Constitucional, que son convenios, no son alianzas, son convenios de cooperación hemisférica, si lo podemos llamar así, mundial, no están haciendo alianzas militares ni políticas, son convenios. Y en cuanto al Ship Rider,
y también al estatus parece que ya fueron aprobados por la Corte Constitucional y están en espera de ser notificados al presidente y a la Asamblea para que entren con decreto. Si es así, hay que felicitarle a la Corte Constitucional, porque también están poniendo su grano de arena en mejorar este proceso de darnos las herramientas, porque si no firmamos estos convenios, como el convenio que ya está con decreto de interdicción aérea el año pasado, ¿cómo pedimos que nos vengan a apoyar? Porque por más buena voluntad que yo quiera, y si de pronto me dicen, oiga, por la ley usted no puede, hay que aprobar este estatuto, hay que aprobar esta norma, hay que hacer un decreto, entonces todo queda en veremos y no podemos llegar a la conclusión del apoyo que queremos tener. Entonces me parece que ya estos dos convenios han sido aprobados, no por mayoría en la Corte Constitucional, así tiene que ser, siempre que alguien tiene que disentir por sus propias visiones, pero esto va ayudando, Miguel, y no todo tiene que hacerse con los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, esto es un problema de qué ofensiva y cómo le obligamos a Colombia a bajar los niveles de plantación, de hectáreas de plantación de coca que tienen, y al Perú, y a Bolivia. ¿Cómo logramos? Hoy se decía que Perú está defendiéndose de que no vayan nuestros delincuentes al Perú. ¿Por qué no nos ayudan más bien bloqueando la frontera para que las armas que algunas se han encontrado, no todas desde el Perú, no vengan al Ecuador, o los explosivos que vienen hasta desde Chile? En las últimas 2 semanas se ha hablado del problema ecuatoriano, que como digo debe ser un caso de estudio, y le sucede todo a la región, todo exactamente más o menos a la región. El presidente Lasso se reunió algunas veces para tratar de hacer una política de seguridad regional que debe ayudar a la política de seguridad hemisférica y que debe ayudar a la política de seguridad mundial. ¿Por qué tanta ayuda a Ucrania ante esta guerra que hay con Rusia de todo el mundo occidental? ¿Por qué el apoyo y la ayuda, no sé si en recursos, a Israel para evitar este mal que tiene Hamas con Israel? Entonces, nosotros también estamos en guerra. Hoy hemos declarado una guerra que creo que es ser valiente como ecuatorianos, reconocer un problema y decirlo, así lo vamos a enfrentar. Pero vuelvo a repetir, nuestro poder es débil. Y al ser débil necesitamos de la cooperación interna, lo decía mi general Moncayo y Jorge. ¿Cómo nos ponemos y nos fortalecemos nosotros al interior? ¿Cómo dejamos banderías políticas, ideologías y buscamos el fin del ser humano? El derecho más preciado jurídico que hay que defender es la vida. Y la vida de las personas que mueren por ser parte o no ser parte del crimen organizado en el Ecuador dejó cerca de 7,000 el año pasado. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros al interior? Y la Biblia dice, déjate ayudar si es que no puedes hacerlo. Hoy es el momento exacto. Si después de toda esta larga historia que no son de 2 gobiernos atrás, son de 3 gobiernos atrás, y si remontamos, como decía Miguel Moncayo, al año 98, en donde pensamos no a nivel nacional, si se acabó y construimos la paz con el Perú, sino a nivel mundial después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, son eventos que suceden después de terminar un gran conflicto en que no sabemos qué hacernos y dónde tener la visión. Necesitamos un gran estadista que esté viendo cómo solucionar el problema. Ayer el presidente Noboa decía que podemos ampliar el estado de excepción 30 días, pero en 3 meses no se soluciona, Miguel. Entonces, ¿cómo al nivel nacional buscamos jurídicamente que tengamos las herramientas legales para que Fuerzas Armadas sigan en el combate interno hoy al terrorismo por un periodo de tiempo que desde mi punto de vista no va a ser menor a 2 años, siempre y cuando haya el apoyo y la eliminación de la coca en el norte, en el sur, en el este? Y la cooperación, Miguel, al interior está en lo que llamamos, y dejamos de hecho con Miguel Moncayo, un plan de seguridad integral, en donde involucra a todos los ecuatorianos, desde lo que estás haciendo tú en la radio, desde la opinión de Jorge, la opinión de mi general, desde el trabajo de la Corte Constitucional, del jurídico, de las empresas, todos los ecuatorianos que tenemos que estar en esto. Y el otro al nivel mundial, ¿dónde está nuestro plan internacional para bajar todo este apoyo? Y que no solamente tiene que ser en armas, Miguel. Ayer creo que con una buena visión el presidente hablaba de apoyo económico, de reactivación de trabajo, de cómo lograr a través del sistema internacional y de relaciones públicas, de que no algunos países digan no viaje al Ecuador porque es peligroso. Sí, es peligroso, posiblemente para la vida y la cosmovisión de los extranjeros que vienen a visitarnos, pero eso no nos hace bien. Nos quita turismo, nos quita recursos.
¿cierto? El cómo firmar los tratados de libre comercio que nos van a dar recursos, el cómo cambiar esas leyes en donde tenemos que participar si hay organismos internacionales de solución de controversias económicas o no políticas, económicas, los tratados de libre comercio que tienen que ir hacia adelante. O sea, vuelvo a repetir, Miguel, esto es de fortalecernos al interior en el poder nacional en base a nuestras capacidades y también fortalecer el poder nacional con el apoyo internacional en corresponsabilidad o simplemente porque están preocupados en un problema mundial. Hoy, el día de hoy, necesitamos de estar juntos. Necesitamos de enfrentar este conflicto interno que es híbrido, que no sabemos cuándo va a terminar y cómo lo vamos a hacer, porque realmente, si lo tenemos con los medios, hoy Fuerzas Armadas y Policía lo están haciendo, y por eso mi felicitación, con lo que tenemos, con la Constitución que tenemos, con la ley que tenemos, con el sistema económico, con el político que tenemos, lo estamos haciendo. Pero tiene que haber una visión de un estadista que ya no lo vea en la coyuntura en este momento, que lo vea a los 6, a los 2, a los 10, a los 15, a los 20 años. El Ecuador necesita cumplir y llegar a la conclusión de esos grandes objetivos nacionales permanentes que están en el artículo 3 de la Constitución: justicia social, defensa del territorio, del medio ambiente, seguridad integral, cultura de paz, democracia fundamentalmente y librarnos de la corrupción. Todos los gobiernos tienen que ir haciendo una parte, porque quisiéramos que un gobierno lo haga de la noche a la mañana, no va a ser posible, no tenemos la capacidad. Entonces yo creo que lo que se está haciendo, y ojalá se lo plasme, si nosotros no ponemos cortapisas, si nosotros no observamos, como dice Jorge, que la ley no nos permite, lo ha dicho también Miguel Moncayo, hay que abrirnos, y hay que abrir en una realidad que la vivimos los ecuatorianos. Y si hay que cambiar leyes, hay que cambiar por último la Constitución, hay que cambiar inclusive el pensamiento de los ecuatorianos, pues cambiemos, porque si seguimos con esos pensamientos, no hemos hecho durante los últimos 20 o 25 años lo que debíamos haber hecho. El deber no está cumplido. Hoy se está iniciando con un deber que va a tomarnos mucho tiempo y que creo que todos tenemos que poner el grano de arena, Miguel. Una pregunta final por ahora que quiero formularles a nuestros invitados. El portal República publicó un análisis sobre la relación pandillas con el narcotráfico que se ha expandido. ¿Cómo entender esto, general Moncayo? Bueno, las pandillas eran un fenómeno del delito común. Yo, como jefe de zona en El Oro, en Guayas, y no necesitábamos tantos estados de excepción, y mucho menos. Todo el tiempo estábamos apoyando a la policía, a los gobiernos locales, en fin. Las pandillas eran delincuentes comunes, pero han evolucionado hacia organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Ha habido una cooptación, digamos, de los grupos criminales que han encontrado en estas organizaciones nacionales niveles operativos y tácticos para facilitar el negocio perverso de la droga. Esto es para dar seguridad en los traslados, para dar seguridad en los sitios de acopio, para dar seguridad en las radas, puestos artesanales, en fin, una serie de tareas logísticas y de seguridad. Ahí comienzan los choneros y después, como ha pasado en todas partes, estos grupos caen en luchas de liderazgo, se separan, se crean subgrupos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, las pandillas son un fenómeno, además, observable en casi toda América Latina, pero en el Ecuador, vuelvo a decir, estas pandillas se han transformado en instrumentos del crimen transnacional porque los gerentes, los que dirigen, los que mandan, son europeos, normalmente italianos o los del área balcánica, son mexicanos, son colombianos. Por eso también cuando hablamos de Norero, hay que pensar que es un comando intermedio. Aquí tenemos que desbaratar la estructura.
Aquí tenemos que atacar los centros de gravedad de este negocio que ha perturbado la vida de los ecuatorianos. Hay que atacar sobre todo al lavado de dinero. Como somos un país dolarizado, aquí es más fácil lavar el dinero. Hay eventos evidentes. ¿Cómo se construye? ¿Cuántas veces pasa de mano a mano vehículos, departamentos, casas? Se está lavando dinero. Si no se ataca eso, difícilmente se va a resolver lo demás. Ya hemos logrado un paso fantástico al retomar la soberanía del Estado en las instalaciones carcelarias. En fin, la tarea es ardua, se necesita un plan nacional de seguridad en el que se involucren todas las expresiones del poder nacional, político, económico, psicosocial, militar, tecnológico. No es que los militares y policías van a poder solucionar este problema, no, es el poder del Estado. Hay que frenar este camino que nos ha llevado a una situación evidente de Estado no fallido, por circunstancias que se pueden analizar, pero sí Estado en riesgo. Lo fundamental, desde Weber, ¿no? El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. El Estado controla su territorio. El Estado protege a su población. Cuando estos tres elementos están realmente vulnerados, estamos como un país en riesgo, pero no para ponernos a llorar, sino que teniendo un diagnóstico claro, tomar las medidas que sean necesarias, inclusive combatiendo a intereses de discursos velados o de agendas particulares que van a existir, que ya existen, pero que no van a poder imponerse sobre la voluntad de los ecuatorianos de recuperar nuestra paz, nuestra democracia, de poder vivir como vivíamos antes. No éramos el mejor país en la economía, lo que sea, pero éramos un país en paz, al que venían los turistas, donde se quería invertir, donde podíamos salir a las calles, en fin, eso es lo que hay que hacer. Y cuesta esfuerzo, pero no es un problema militar y policial, es un problema del Estado. Jorge Ortiz, este tema de las pandillas y su relación con el narcotráfico en el Ecuador, que ha crecido sustancialmente. Bueno, yo creo que el general Moncayo fue absolutamente claro, elocuente, convincente en su explicación de qué pasó con esas pandillas y cómo se convirtieron en brazos armados o brazos operativos de los cárteles del narcotráfico, en lo cual tuvo mucho que ver esa legalización de las pandillas que no sé si por pura tontería o por mala intención lo hizo Rafael Correa durante su gobierno. Yo quisiera insistir muy rápidamente, Miguel, en el tema de la economía. Yo creo que una de las maneras en que los americanos nos podrían ayudar en este momento, evidentemente con tecnología, con entrenamiento, con equipamiento, todo lo demás, pero creo que también los americanos podrían ayudar a que el Ecuador enfrente con posibilidades de triunfo y de triunfo a corto plazo o a mediano plazo esta guerra contra el crimen organizado, es ayudándonos en la economía, abriéndonos sus fronteras a nuestros productos para que el Ecuador pueda exportar más y mejor en buenas condiciones. Lamentablemente también durante el gobierno de Correa se frenaron muchos acuerdos de libre comercio. El no a los TLCs se volvió una de las banderas de lucha del correísmo, una de las banderas más estúpidas e imaginables. Y el Ecuador pues necesita tener mercados para exportar, para generar riqueza, para generar trabajo, para tener los dólares que necesita para que la economía, más de una economía dolarizada, funcione, sea dinámica, sea eficiente. Pero por nuestra parte tenemos que tener una contrapartida a eso, y esa contrapartida, creo yo, es que tenemos que mejorar dramáticamente lo que se llama la UAFE, la unidad esta de análisis financiero, porque es evidente que si el crimen organizado opera en la magnitud, con la capacidad, con la agresividad que opera, es porque tiene enormes recursos económicos. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se mueve? ¿Cuáles son los canales por los cuales ese dinero circula, entra al país, sale del país?
creo yo que hay que identificar dónde están esos nudos gordianos que es el dinero que financia las operaciones del narcotráfico. Y creo que ahí estamos débiles. Me da la sensación de que por ahora, en estas algo más de 2 semanas desde que el presidente Noboa declaró la guerra contra el crimen organizado, han caído, sobre todo, especialmente en su mayoría, pobres diablos, unos pequeños operadores que están en la cárcel, que están en la calle. ¿Dónde están los grandes capos de los carteles? Evidentemente hay transnacionalización en este asunto. Muchos de estos carteles se manejan desde el exterior, desde México, desde Sinaloa, desde Jalisco, desde donde sea, pero evidentemente no tienen aquí solamente unos pobres pushers que andan en las calles vendiendo droga. Hay mucho más que eso, y eso hay que identificar. Hay que golpear a los carteles en su bolsillo, hay que debilitarlos en su poder económico, no solamente para que no puedan seguir operando, sino para que caigan quienes deben caer, los verdaderos responsables del ambiente de peligro, de inseguridad que está viviendo el Ecuador. Creo que ahí es muy importante. ¿Sí? Por un lado, la cooperación externa de los Estados Unidos, de los europeos, debe, creo yo, que incluir un estímulo para que el Ecuador mejore su economía, genere trabajo, genere riqueza, dinamice su actividad. Pero nuestra contrapartida debe ser eso, ¿no? Atacar donde hay que atacar, no detener unos 4 pelafustanes que están en la calle o en la cárcel en pequeñas operaciones de la droga y del crimen organizado, sino atacar donde duele, en el bolsillo, porque al golpear el bolsillo golpeamos a los grandes, a los verdaderos causantes del clima de inseguridad y de peligro que vive el Ecuador. Por asuntos tiempo, vamos a concluir un comentario final del general Wagner Bravo respecto de lo que planteaba este problema de las pandillas, su relación con el narcotráfico y su crecimiento cuando miles de jóvenes y hombres se han vinculado a esto. Miguel, realmente lo que se ha dicho es que esto es un negocio. Y el negocio, los grandes cárteles de la droga no van a dejar de hacerlo. Hay muchísimo recurso en todo este proceso. Entonces, por lo tanto, estamos peleando a lo que decía últimamente Jorge. Hay que eliminar las cabezas de este gran negocio. Mientras de eso no lo hagamos, se van a seguir sirviendo estos carteles de los delincuentes criollos, que yo los digo. ¿Y por qué sucede esto, Miguel? Ya se ha hablado de que la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de esa paz, no se logró consolidar qué es lo que teníamos que hacer, y eso lo pongo en el caso de Centroamérica. Una vez que se hizo la paz en Nicaragua, se hizo la paz en El Salvador, se hizo la paz en Guatemala, no hubo el poder del Estado para poder incorporar a policías, a Fuerzas Armadas, a los mismos guerrilleros, a la sociedad y a la población económicamente activa. Por lo tanto, comenzaron a crecer las pandillas, y esas pandillas fueron el caldo de cautivo de aquel negocio ilícito de las drogas, del tráfico de armas, de inclusive coyoteros. Entonces, esto se fue causando y creando un gran problema que ya en el año 2007-2008 se hablaba en Centroamérica de que las pandillas, las maras, es una amenaza a la seguridad nacional. Lo mismo le ha pasado a Colombia. El Plan Colombia el proceso de paz en Colombia solucionó posiblemente la existencia de las FARC. Hoy tenemos disidentes, y en vez de tener un grupo tenemos como 10 o 15. Aquí tengo un libro que yo recomiendo que se lea, hecho por la NEPE de Chile, que ya en el 2014 habla que las maras son una amenaza para la seguridad nacional. Es decir, esas pandillas que hoy el presidente Bukele, con todo derecho como un país soberano, pero como lo ha dicho Jorge, violando muchos derechos, está metiendo en la cárcel, son los que se han servido como caldo de cultivo de estos grandes capos de la droga a nivel mundial, que ven en estos pequeños grupos organizados que tienen muchos jóvenes que son idealistas, como todo joven debería ser, pero que debería ser para el bien, en donde creen que pueden ser sicarios, que tienen un sueldo, que tienen una representación, un liderazgo negativo, y que nos están causando muchos problemas. Eso es lo que vimos en el Canal 10, jóvenes. Y es la juventud. Y esa juventud, pues si no está bien organizada, no está bien llevada. Por eso yo sé decir, Miguel, y creo que todos debemos concluir, que la institución fundamental del Ecuador, ahora de que estamos desinstitucionalizados, no vaya a ser la familia. La familia es la base de la institucionalidad de nuestro Estado ecuatoriano. Hay que fortalecerle a la familia.
De tal manera de que ese padre y esa madre que el día de hoy están jugándose la vida para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, también tenga la forma de cómo enrumbar a ese prócer que dice nuestra Constitución, a formar ese ser humano que es mi hijo, para que no termine siendo parte de una pandilla, siendo parte de una mara, siendo parte de estos terroristas. Entonces, yo sí creo que tenemos que también hacer una acción social y hay que volver a ese tejido social. Pero también no puede ser posible, Miguel, que un estudio, creo que es en Quito, Guayaquil, si no estoy mal, el 40 o el 50% de los ecuatorianos no confiamos en el vecino. No confiamos en el vecino. Quiere decir que ¿dónde está nuestro tejido social? Es parte ¿Dónde de la está nuestra solidaridad? ¿Dónde está nuestra forma de vivir? Sí. Yo creo que hay problemas graves que al interior tenemos que solucionarlos y con la ayuda internacional, que ojalá sea real, también nos van a ayudar para que podamos salir adelante, Miguel. Muchas gracias por aportar a este debate, al general Paco Moncayo, al general Wagner Bravo y al periodista Jorge Ortiz. Temas importantes de lo que estamos viviendo en el Ecuador y la ayuda internacional para enfrentar al terrorismo en nuestro país. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, Miguel, buenos días. Muchas gracias. General Jorge, Miguel, buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, gracias por seguirnos. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Destinos Supermaxi le invita a viajar por el mundo. Abróchese el cinturón y prepárese para elegir los destinos que quiera para toda su familia. Por cada $45 de compras en productos de las marcas participantes, sea parte del sorteo de $5,000 para canjear pasajes aéreos, hospedajes o tours al destino que desee.